Hola perros, me presento, soy Angulo y este es un nuevo hobby que voy a hacer tanto para su entretenimiento como para el mío. Estaré subiendo fanfics regularmente, a menos que me aburra y ya no lo haga. Luego de esta introducción tan larga los dejo con el fic. ¿Qué hubiera pasado si reencarnaba en Naruto? Prólogo. En algún lugar de Latinoamérica, Carlos, un chico común y corriente, se encontraba en su supermercado de confianza, haciendo las compras que su madre le había mandado hacer. El chico suspiraba cada pocos segundos después de agarrar un objeto y ponerlo en el carrito. Después de todo había sido obligado por su madre a salir de su cueva. Si fuera por su propia decisión, él nunca saldría de su casa. Con gran desgana y pereza, Carlos terminó de seleccionar los artículos, se acercó a la caja registradora, pagó sus artículos y salió del pequeño supermercado. Acomodó la bolsa de las compras en el manubrio de su moto antes de proceder a subirse y arrancar. Carlos tomó la ruta que usaba generalmente. Su trayecto transcurrió de manera normal, hasta que al llegar a cierta vía, se dio con la desagradable sorpresa de que había un estancamiento kilométrico. La paciencia y la sensatez nunca habían sido características por las que Carlos se definiera, por lo que en contra del buen juicio, decidió llegar a casa por contravía. La verdad es que él muchas veces había recurrido a esta alternativa cuando se trataba de estancamientos y nunca le había sucedido nada, pero este día la insensatez y la imprudencia finalmente le cobrarían sus deudas a Carlos. Debido a la confianza que tenía al transitar esta ruta, él iba con bastante velocidad, además de ir muy poco atento a la vía. Esto provocó que al acercarse a una curva, no pudiera reaccionar a un carro que iba en su dirección. Debido a la velocidad, Carlos no pudo reaccionar y chocó de frente con el carro. Por un momento el mundo de Carlos se puso blanco, antes de estallar con venganza en un dolor inimaginable que él no pensó que sería posible sentir en esta vida. Los pensamientos de Carlos eran un revoltijo de sensaciones, ninguna de las cuales era positiva. Él sintió como si el tiempo se hubiera alargado eternamente, como si el dolor fuera su único acompañante durante toda una vida, pero la verdad es que esto no era más que una alucinación de Carlos debido al dolor extremo que lo hacía desvariar. En el mundo real el choque había ocurrido en un instante. Carlos había salido despedido de la moto a una increíble velocidad, había chocado contra la vía con un desagradable sonido de crack, y lo que para Carlos había sido una vida de dolor, no eran más que 30 miserables segundos en los que Carlos había demorado en morir, y con eso todos sus recuerdos, experiencias, sueños y ambiciones habían sido desvanecidos en un momento a causa de su propia estupidez. Carlos volvió a abrir los ojos después de lo que parecerían ser siglos de sueño. Él se levantó de su posición acostada tratando de reintegrarse, pero antes de siquiera poder intentar analizar su situación, un millar de recuerdos tanto buenos como malos llegaron a su mente. Estos recuerdos eran toda su vida siendo retroalimentada. Carlos sintió la peor jaqueca que nunca había sentido. Después de todo era el peso de 19 años en tan solo unos segundos, sin que Carlos lo supiera. La única razón por la cual no murió por sobrecarga de información en ese mismo momento, era porque ya se encontraba muerto. Después de un tiempo indefinido, Carlos volvió a abrir los ojos, sintiendo como si su cerebro estuviera siendo taladrado. El dolor era tan intenso que Carlos no pudo evitar que lágrimas de pura agonía escaparan de sus ojos. Sintió como si en cualquier instante volvería a caer inconsciente. Vaya mocoso, espero que no se te haga costumbre desmayarte. Después de todo eso sería muy molesto. Una poderosa voz de barítono hizo que Carlos se congelara y que al menos momentáneamente tratará de superar su dolor. ¿Quién dijo eso? Carlos exclamó con no poca cautela. Ja 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 ja. Una risa increíblemente sonora y arrogante pareció salir de la nada. Por supuesto que soy yo, el asombroso, el magnífico, el inigualable, el incomparable, el que está por arriba de todo, soy yo Dios. Un largo e incómodo silencio pareció instalarse durante un par de segundos, antes de que esta vez la propia risa de Carlos estallara con pura dicha. La risa de Carlos continuó durante un par de segundos más, antes que finalmente se fuera tranquilizando de a poco, hasta que finalmente se acalló por completo. Rayos, amigo, realmente necesitaba eso. Nunca creí que alguien se llamaría a sí mismo Dios con tanta confianza. Esa realmente fue una buena broma, pero ahora en serio, ¿quién eres?
Carlos le dijo a la persona misteriosa con un toque de alegría remanente y levemente sin aire debido a la risa honesta que se le había escapado. La pura dicha de la broma había hecho que su dolor de cabeza pasara a un segundo plano. Sabes, niño, incluso para ser un mortal eres mucho más tonto de lo que hubiera creído posible. El autoproclamado Dios respondió sin ningún indicio de furia, porque su título fuera puesto en tela de juicio. Ante el insulto directo, Carlos sintió como su ceja temblaba, pero antes de que pudiera devolver el insulto, el Dios continuó. Dime, niño, ¿quién más podría ser yo? Te estoy hablando desde todas direcciones, y puedes escucharme incluso si no me ves, además de que por supuesto te encuentras en este espacio negro. Ante las cosas que mencionaba el supuesto Dios, Carlos se sorprendió. Hasta ese momento no lo había notado, pero efectivamente, se encontraba en un espacio negro que parecía ser infinito. Además de no tener suelo o techo visible, por supuesto tampoco había indicios del cuerpo del supuesto Dios. En ese momento Carlos pensó seriamente durante al menos 5 minutos, y conforme pasaban los segundos la expresión de Carlos se volvió aún más seria, con mucha cautela y no poco temor. Carlos habló. ¿Tú realmente eres Dios? Ja 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 ja. El Dios volvió a reírse sonoramente antes de continuar. Supongo que incluso alguien tan lento como tú no puede negar la realidad. Carlos se sintió irritado por las burlas continuas del Dios. Muy bien, ¿tú ganas? ¿Qué quiere un Dios conmigo?, preguntó Carlos, bastante irritado por la actitud arrogante del Dios. El Dios no contestó por bastante tiempo. Justo cuando Carlos estaba a punto de preguntar de nuevo, Dios habló. Parece que lo has olvidado, niño. ¿Qué he olvidado?, le preguntó Carlos al Dios. Dime, niño, ¿qué estabas haciendo antes de aparecer en este lugar? Carlos pensó un momento, antes de contestar. Realmente no lo recuerdo. Dios pensó un poco cómo revelarle su muerte, hasta que finalmente decidió ser directo y decírselo sin rodeos. Estás muerto, niño. Carlos se congeló en su lugar, sintió como su garganta se secaba, su corazón latía tan rápido que casi parecía que explotaría, su respiración se estaba acelerado, pero sentía como si se le empezara a acabar el aire, sudor frío empezaba a correr por todo su cuerpo, ya podía sentir las lágrimas nublándole la vista. ¿Es eso? No, es cierto, yo no estoy muerto, no puedo estar muerto. En ese momento a la mente de Carlos, llegaron los recuerdos de su accidente. Carlos sacudió su cabeza con vehemencia, negándose a aceptar sus recuerdos. Tú estás mintiendo. Ja 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 ja. La risa del Dios seguía igual de vigorosa, sin verse ni un poco afectado por el actual estado del humano. Eres realmente muy gracioso, niño. ¿Por qué alguien tan magnífico como yo se molestaría en mentirle a un pequeño e insignificante humanito como tú? Además de recuerdo que tu muerte te la provocaste tú mismo por tu estupidez. No, esto no es posible. Yo no me quiero morir. Carlos abandonó cualquier apariencia de tranquilidad, mientras se tiraba al piso y empezaba a llorar a lágrima tendida. Carlos lloró durante una gran cantidad de tiempo, lloró más de lo que había llorado en toda su vida, lloró de forma descontrolada y primitiva, como un bebé al que separan de su madre al nacer. Mientras tanto el Dios observaba desde su plano superior, sin verse afectado por el estado de ánimo del humano, simplemente sintiendo curiosidad por ver qué es lo que haría el humano a continuación. Tras una gran cantidad de tiempo, en el que Carlos estuvo llorando en el suelo como un niño, las lágrimas finalmente parecían habérsele acabado. Carlos se levantó de forma pausada mientras gimoteaba. Una vez Carlos despegó su cara del suelo, se mostró como su rostro parecía hinchado, sus ojos estaban rojos con marcas de lágrimas frescas que aún caían por sus mejillas, su nariz era un desastre mocoso que no era muy agradable a la vista, y antes de que Carlos pudiera decir algo, Dios habló primero. Ja 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 ja, vaya chico, realmente no tienes un buen aspecto, dijo Dios divertido por el aspecto tan gracioso del humano. Carlos ignoró la pequeña puya accidental de Dios, antes de ponerse en una posición de rezo estándar y hablar. Tú, eres Dios, eso significa que tú me puedes ayudar a volver a casa. Carlos preguntó como un moribundo que se aferra a un último hilo de esperanza. Ja 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 ja, claro que puedo hacer eso, niño, yo puedo hacer lo que sea. Ante las grandilocuentes palabras de Dios, Carlos sintió como si su corazón se llenara de esperanza, y esto se vio reflejado en sus ojos, que por un momento casi parecieron brillar de dicha, pero antes de que sus esperanzas crecieran más, Dios las cortó de raíz. Pero por supuesto no haré eso, niño. Carlos se atragantó mientras preguntaba.
¿Por qué? No es ese el motivo por el cual te traje aquí. Además eso no sería nada divertido. Dios dijo con un tono juguetón. ¿Traérmela aquí? Carlos preguntó con un tono confundido. O si ya sabes niño, cada tantos millones de muertos algún pobre diablo tiene la suerte de reencarnar con sus recuerdos en un mundo ficticio, ser mi entretenimiento temporal y ya sabes a muchas personas les gusta todo ese rollo. Carlos tragó una gran cantidad de aire antes de volver a hablar. Pero, yo, no, quiero eso, yo quiero volver a casa con mamá y papá. Él dijo inseguro al principio pero más confiado al final. Oh, sí bueno es una pena que no te haya preguntado niño. Y parece que tu momento está por llegar. Eso fue todo lo que Carlos alcanzó a decir, antes de que las palabras se le quedaran atascadas en la garganta, esto al ver cómo en el espacio anteriormente vacío se abría una especie de portal blanco, del cual salió una mano fantasmagórica, la cual parecía no tener fin, y antes de que Carlos pudiera hacer algo, la mano lo tomó por el tobillo y lo tiró con tal fuerza que le fue imposible resistirse. La mano salió por el portal con Carlos siendo llevado por el tobillo, el espacio negro infinito previamente ruidoso, pareció quedar en un silencio absoluto, que fue interrumpido por Dios. Espero que me entretengas niño, la gente que no quiere reencarnar suele tener los objetivos más extraños y entretenidos. Con eso el espacio desconocido infinito volvió a quedar en silencio y esta vez sería un silencio mucho más largo. Bueno chicos ese fue el prólogo de la teoría, pero antes de irme, me gustaría animarlos a dejar en comentarios si hubo algo que quieran que arregle, ya sea en el volumen de los audios, la historia, o lo que sea. El Tito Angulo se despide de momento.